La madrugada se deshizo en tonos violetas sobre el rancho Los Alisos, cuyas tapias de adobe reflejaban los últimos destellos de una luna moribunda. Entre hileras de álamos y nogales, la brisa, cargada con el perfume de la tierra húmeda, arrastraba el canto lejano de los coyotes. Al pie de una colina suave, la familia del ranchero, don Ernesto Montoya, se extendía en tendidos de pasto y corrales de madera, custodiada por la tradición de un apellido blanco que había regido esas tierras desde la conquista. En el centro del rancho, la joven Isabela Montoya, la única hija del patriarca, despertaba en su alcoba de vigas altas y cortinas de encaje. Su cabello rubio, suelto como un río de trigo dorado, caía en cascada sobre su camisa de algodón. Sus ojos, de un verde profundo, se perdían en el recuerdo de una voz distinta a los ecos de las botas y las espuela. Ese amanecer, Isabela sintió el latido irregular de su corazón, una mezcla de emoción y temor, como quien carga un secreto amado contra el latir del día. La vocación prohibida. A pocos kilómetros, en la aldea de San Bartolomé, vivía Tecuani Ahuitzotl, un joven indígena de piel bronceada y ojos de obsidiana. Desde niño, Tecuani había heredado el don de su abuela curandera. Reconocía hierbas en la espesura, susurraba a los brotes y preparaba ungüentos para las fiebres de los niños y las heridas de los jinetes. Su conocimiento de la salvia de la luna, el romero de la serpiente y la flor de la sangre de maíz lo había convertido en sanador legendario, aunque también le granjeó recelos entre los morenos y los mestizos que aún veían en su sangre el linaje remoto de los primeros pobladores. La predestinación quiso que Isabela enfermara esa misma noche con vómitos y escalofríos. Nadie en la casa Montoya supo curarla. El médico viajero se había retrasado en la hacienda vecina. La doncella que servía a Isabela, al verla palidecer, recordó el rumor de un hechicero indígena que curaba con hierbas sagradas y, temerosa de represalias, envió mensajeros de madrugada al poblado de San Bartolomé. Cuando Tecuani recibió el recado, su corazón danzó entre la responsabilidad y el miedo. Sabía que la familia Montoya jamás aceptaría su ayuda, pues la sangre que corría en las venas de Isabela era la misma que manchó las lanzas de los conquistadores. Sin embargo, su vocación de sanador le pesaba más que cualquier tabú. Con un morral de cuero al hombro, partió bajo la noche estrellada, llevando en su bolso frascos con infusión de tulipán de fuego, polvo de corteza de olmo blanco y una rama de cempasúchil lunar. El encuentro a medianoche, Isabela yacía temblorosa en su lecho, envuelta en mantas de lana y febril. La puerta de su alcoba se abrió sin ruido y una silueta se deslizó hasta su cabecera. Tecuani, con el rostro iluminado por la llama incierta de una vela de cera de abeja. Sus ojos de obsidiana brillaron con compasión y en su voz sonaron cantos en lengua náhuatl que hablaban del aliento de la tierra y del fuego interno que quema la enfermedad. «No temas», susurró Tecuani, depositando una placa de barro con té de tulipán de fuego al alcance de Isabela. «He traído el remedio de mis ancestros. Bebe despacio y deja que las hierbas abracen tu fiebre». Isabela, rendida pero fascinada, suplementó el té temblando. Cada sorbo fue un latido de claridad, como si el ungüento abriese las puertas de un mundo nuevo. Sentía la quemazón del iris y el pulso vibrando con fuerza. Cuando Tecuani le apretó la mano para medir su pulso, un estremecimiento recorrió ambos, un roce furtivo, un puente de piel que tejió un lazo de ternura inesperada. El peligro de la tradición. En el rancho, los hombres de confianza de don Ernesto descubrieron la ausencia de Isabela y el rastro de un jinete, huellas de guaraches, restos de romero en el suelo y un cántaro medio vacío en la entrada.
La sospecha se tornó ira cuando los casacas montaron guardia en la cabaña de Isabela, alertando que una bruja indígena había tramado un aquelarre. Los tambores de seguridad y los perros retranca se sumaron al repique de espuela y látigo, mientras la familia se preparaba para imponer su voluntad por la fuerza. Isabela, tras una noche de sudor y fiebre, salió al balcón y vio las luces de antorchas acercarse. Con voz quebrada llamó a Tecuani. «¡Tecuani! ¡No dejes que me arresten!». Él, cubierto por su capa de lana, asomó la cara. «Confía en mí. La medicina es tu escudo. Después del eclipse, nadie podrá separarnos». Una carta prohibida en la cruz de la capilla. Minutos antes del amanecer, mientras Tecuani buscaba hierbas en el huerto, Isabela se vistió con un traje ligero y escapó hacia la capilla del rancho. Allí, colgada de la cruz de madera, encontró una carta amarillenta que su abuela materna, ya fallecida, había ocultado hacía años. La carta, escrita con letra firme y tinta de achiote, relataba un pacto de amor prohibido entre un sanador indígena y una Montoya lejana, sellado durante un eclipse de sol. Revelaba que la familia Montoya, lejana y oculta, siempre hubo de aceptar esa unión como origen de su estirpe y que el linaje no debía repetirse sin sanar las viejas heridas. Isabela, al leer la carta frente al Cristo tallado, sintió el peso del pasado y la fuerza de su propio deseo. Corría el riesgo de deshonrar a su familia, pero también veía en la letra antigua la justificación de su amor y de la práctica ancestral de Tecuani. Selló su mirada en el Cristo y juró: «Si mi sangre brota de ancestros curanderos y de conquistadores, mi corazón elegirá la verdad antes que la ceguera». Con la carta escondida bajo el vestido, corrió de regreso al huerto donde Tecuani acababa de preparar una decocción de flor de la luna. El pacto de cura. Durante el eclipse, esa misma tarde, el sol comenzó a oscurecerse en un eclipse parcial, fenómeno que la hija de Montoya había estudiado en viejos códices familiares. Tecuani, con manos diestras, esparció ungüento de salvia de la serpiente en las sienes de Isabela mientras recitaba el canto del eclipse, plegaria para sellar el pacto de cura. Cuando el sol se aparte de la luna, que la hierba sea medicina, que la sangre sea pasto de misericordia y que nuestras almas se unan en la sombra. Isabela, con ojos semicerrados por el ungüento, tomó la mano de Tecuani y al unísono ambos recitaron: Veritas, cura, concordia, eclipse. El eclipse alcanzó su punto máximo cuando el ungüento surcó la piel de Isabela con un escalofrío de sanación. La fiebre bajó, el color volvió a su rostro y la noche se iluminó con los primeros destellos de una nueva alianza. En ese instante, Tecuani depositó el anillo de jade, regalo secreto de su abuela, sobre el cacao fresco, convirtiendo la ceremonia en un pacto mutuo. Ella renunciaba a la tradición ciega. Él ofrecía su don sin temor. Al concluir, la sombra lunar retrocedió y la luna renacida bañó la tierra con un halo suave. Isabela, libre del temblor febril, posó sus labios en la mejilla de Tecuani. Hoy sana mi cuerpo, sanará nuestra historia. Y así, bajo el eclipse, nació el pacto de cura, un lazo sagrado entre la hija del ranchero blanco y el sanador indígena, destinado a desafiar prohibiciones, sanar herencias y fundir para siempre dos mundos que con la fuerza de la medicina y la verdad aprendieron a latir al unísono. La aurora apenas roza los álamos cuando el séquito de guardias de la familia Montoya inicia la cacería de Tecuani. 5 hombres a caballo, armados con lanzas y látigos, recorren la vereda polvorienta que une el rancho Los Alisos con la aldea de San Bartolomé. Al frente, don Ernesto Montoya, con el rostro encarnado por la ira y la vergüenza, ordena: «¡Abran paso! Ese curandero ha mancillado el honor de mi hija. Traigan a ese salvaje con vida, o que Dios me lo lleve en su lugar».
Bajo el sol de la mañana, las motas de polvo se alzan como fantasmas en torno a Tecuani, quien descubre el rumor de la persecución gracias al graznido de un jilguero. El joven sanador apenas tuvo tiempo de recoger sus hierbas en el morral, la salvia de la serpiente, el tulipán de fuego y la flor de la luna. Con pasos ágiles, se adentró en el bosque del aliso, zona de raíces retorcidas y claros secretos, donde las hojas crujían con advertencias. Allí, en el silencio roto solo por el canto de las chicharras, Tecuani recordó el verso aprendido de su abuela. En la raíz del bosque hallo el sendero oculto. Si la luna me protege, ningún puño me atrapará. Y con esa fe, escaló la ladera rocosa. La conspiración se teje en el rancho. Mientras Tecuani huye, Isabela despierta de un sueño febril en su alcoba. Al incorporarse, siente el vacío del crepúsculo de la noche anterior, la caricia del sanador sobre su frente, el murmullo del canto náhuatl y el anillo de jade, ahora desaparecido junto con él. Con el pulso agitado, corre a la capilla, donde halla el relicario abierto y la carta prohibida ausente. La furia y el miedo se mezclan en su pecho. «Me traicionaron», murmura. «No solo me salvaron, me han robado el emblema de mi linaje». Con el vestido de algodón apenas abrochado, baja al corral donde los hombres de confianza de su padre preparan los caballos. El caporal Juan el Lobo Reyes, amigo de infancia, le ofrece su corcel. «Sube, señorita. Si me lo permite, iré tras el sanador. Sé de un atajo por la quebrada». Isabela asiente sin palabras. Monta con decisión, y junto a Juan se pierde entre nubarrones de polvo, dejando atrás el rancho que ahora siente como cárcel. El encuentro en el mirador del río Tecuani corre sin aliento por senderos silvestres, hasta alcanzar el mirador del río escondido, balcón natural sobre un cañón profundo. Allí se detiene y se abraza a un roble nostálgico, con la respiración entrecortada. En el eco del agua que rompe abajo, escucha el relinchar de un caballo. «¿Eres tú, curandero?», es la voz jadeante de Isabela. Emergiendo de la maleza, aparece la joven Montoya, con el vestido arrugado y la mirada encendida. «Te dejo el resto. Me asusté por tu culpa», resopla. «Falté al juramento de obedecer a mi familia, pero no puedo permitir que te hagan daño». El cuerpo de Tecuani se tensa y la mirada se suaviza. «Iba a volver, Isabela, pero la furia de tu padre es terrible», susurra, sacando el anillo de jade del fondo del morral. «Me lo regaló mi abuela para que lo uses solo si tu vida corre peligro». Isabela toma el anillo con manos temblorosas. «Con esto, proclamo que nada ni nadie nos separará». Se abrazan sin pronunciar más. Sus alientos se confunden con el viento del cañón, el consejo de la sabiduría y la carta prohibida. Justo en ese instante, las voces de Juan y 3 jinetes alcanzan la cresta. Isabela apaga su caballo. «Bájense», ordena al lobo. «No derramen sangre, que este lugar no sea un cementerio». Los hombres frenan en seco. Juan, el lobo, pasa su mano al sanador. «Te respeto, Tecuani, pero debe solucionarse. Familia Montoya manda». Tecuani da un paso adelante y con voz calma reclama: «Si quieren el anillo y esa carta, busquen en la capilla. Allí estará la prueba de una verdad mayor que el desprecio. La Montoya nació de la unión de un médico indígena y una dama española». Isabela palidece. La carta prohibida. Tecuani asiente. «Mi abuela la dejó en la cruz, en la capilla. Leerán en ella que los ancestros pactaron sanar sangres por medio de matrimonios así». El lobo mira a Isabela. «Si esa carta es verdadera, tu apellido no nos une, sino te libera». Un silencio tenso. ¿Puede una carta antigua salvar un amor y derrumbar prejuicios seculares? El regreso a la capilla y la confrontación. Los 4 regresan al rancho en un galope veloz.
La capilla de muros blancos y campanario de madera se alza ante ellos. Isabela empujó la puerta con determinación. ¡Allí!, señala la cruz central. Busquen detrás del Cristo de madera. Tecuani se arrodilla y palpa la madera tallada. Encuentra un sobre de pergamino con sello de lacre rojo y la letra temblorosa de una anciana. A mi nieta. Cuando llegues aquí y veas la sombra del eclipse, recuerda que tu sangre es bidimensional, vertida en la mía y en la tierra. Perseguida o no, tu vida es bendición. Isabela rompe el sello con manos temblorosas. Lee con voz queda. Que el anillo negro cure tu corazón y que la verdad sane a tu familia. En ese momento, las puertas de la capilla se abrieron de golpe. Don Ernesto Montoya, precedido por caporales y mayordomos, entró con paso firme. «Isabela, deja esa carta y regresa conmigo de inmediato». Isabela, con el pergamino en una mano y el anillo de jade en la otra, alzó la voz contra el eco de las cabelleras. «Papá, mira. Aquí está el pacto de tus ancestros. Esto no es brujería, sino memoria. Eso dicen. Tu padre nació de un amor prohibido, igual que yo». Don Ernesto, tensión en la furia y la duda, tomó la carta y la leyó en voz alta. «Uniremos nuestras sangres para curar pandemias y para que la raza mestiza crezca sin odio». Sus hombros cayeron. Lloró. Isabela y Tecuani se acercaron. Él puso su mano en la suya. «Es hora de sanar más que la fiebre, padre», susurró el sanador. Don Ernesto asintió con voz rota. «Perdónenme por haber olvidado esa promesa. Por favor, no más huir, Isabela». La familia se fundió en un abrazo colectivo. Juan el Lobo, conmovido, limpió su látigo contra la polvera caída en la puerta. «Entonces, señor Montoya, hay curandero y familia reconciliada. ¿Dónde firmamos?» Isabela sostuvo el anillo de jade ante su padre. «Papá, llévate esto como símbolo de mi libertad y de la sanación de tu corazón». Don Ernesto, usando el mismo anillo, acarició el dedo de su hija. «Que cure nuestras sangres compartidas». En aquel instante, un viento suave rozó el templo, como un murmullo de los ancestros aprobando el fin de la casa y el surgimiento de una nueva era, donde la medicina ancestral y el amor derrumbarían cualquier muralla familiar. La tarde se desangraba en un cielo de carmesí y oro, derramando sus últimos fulgores sobre el valle de los alisos. El aire, cargado de aromas de romero y bugambilla, traía consigo el eco lejano de campanas de la capilla que marcaban la 4ª hora desde el eclipse de sanación. En el rancho Montoya, las sombras alargadas de los álamos se posaban como manos protectoras sobre las vaquerizas, los corrales y la vieja bodega de vinos. Sin embargo, bajo esa calma aparente, el corazón de Isabela y de Tecuani latía al unísono en un torbellino de emociones recién desatadas. 1. El regreso del sanador y la tormenta de susurros. Mientras los últimos rayos acariciaban la empalizada, Tecuani regresó a caballo, con el morral de cuero a su espalda y el anillo de jade descansando contra su pecho. Al descabalgar, sus botas levantaron un torbellino de polvo que danzó en la luz crepuscular. Isabela, aguardándolo en el portal de la casa grande, sintió el olor de la tierra y de la medicina colidir en su interior. Cuando Tecuani liberó las riendas y avanzó hacia ella, el tiempo pareció aquietarse. «Tecuani, Isabela». Volví para quedarme. Isabela alzó la mirada, descubriendo en sus ojos el reflejo del anillo que la única vez que lo vio brotó de la sombra del eclipse. Sus labios temblaron. «Mi amor, siénteme». Se fundieron en un abrazo que tembló como un junco azotado por la lluvia. Pero fuera, ocultos tras la calidez del corral, un círculo de criados y peones los veía en silencio, murmurando entre dientes: «Peón 1, vaya desfachatez. Ese mestizo no es más que un brujo con sus hierbas». «Peón 2, brujo, si ni su madre lo acepta.
Criada, la hija de Montoya no merece terminar despechada ni deshonrada. La noticia del regreso del sanador y de la reconciliación de don Ernesto había corrido rápido. En menos tiempo de lo que tarda un galope, los rumores se enredaron con la sospecha y el recelo. Entretanto, Isabela y Tecuani, ajenos al silencio inquisidor, estrecharon las manos y con gesto decidido se internaron en el huerto de la Ceiba, aquel viejo rosal donde durante generaciones las Montoya celebraron sus alianzas familiares. 2. El huerto de la Ceiba, confesiones y verdades al viento. Bajo la fronda gigantesca de la Ceiba, rodeados de rosales rojos y bugambillas, la pareja se sentó en un tronco tallado con el escudo de Montoya. Isabela extrajo la carta prohibida del escote de su blusa y la desplegó. Isabela, lee. Aquí está la prueba que amuralló mi familia. Mis abuelos juraron unir sus sangres para sanar las fiebres de sus propias comunidades. Tú lo viste, lo curaste todo. Tecuani, con la mirada centrada en la letra antigua que reptaba sobre el pergamino, sintió que cada palabra lo anudaba al destino de Isabela. Tecuani, es la voluntad de nuestros ancestros, de la tierra misma. No puede olvidarse nunca. Con los ojos humedecidos, Isabela alzó la mirada hacia los últimos hilos de luz. Si ahora mi padre nos rechaza, no importa. Sé que nuestra obligación es sanar al pueblo, no preservar vanidades. En ese instante, un susurro de viento hizo temblar las hojas de la ceiba. Un primer brote de tulipán de fuego, escondido entre las raíces, se iluminó como un faro diminuto, señalando el camino a seguir. Tecuani, con voz de profeta, declaró: «Este huerto será el santuario del pacto. Allí curaremos a quien sufra, sin preguntar linajes ni títulos». 3. El concilio del rancho. Intrigas y voces encontradas. De regreso al patio del rancho, Isabela y Tecuani encontraron a don Ernesto y a su consejo familiar reunidos alrededor de la gran mesa de parota. Los rostros, iluminados por el crepúsculo, mostraban arrugas de tensión y ceños fruncidos. Al pie de ellos, el anillo de jade y la carta prohibida, tendidos sobre un paño blanco, eran el meollo de una hoguera invisible. Don Ernesto: «¿Cómo osaste traer a este indígena a mi casa, hija mía? ¿Acaso no recuerdas el apellido que portas?» Isabela, firme, alzó el anillo. «Papá, es nuestro apellido el que portó la semilla de su abuela curandera. Nos unió en el pacto de cura durante el eclipse. ¿Acaso crees que la sangre de Montoya es más valiosa que la vida de un ser que salva a la gente?» Los hermanos de Isabela, Alejandro y Mariana Montoya, miraban con rabia contenida. Alejandro: «Viles mezclas. Si mamá supiera lo que haces». Mariana: «Eres una vergüenza para este apellido». Pero doña Celestina, la matriarca, intervino con voz aflautada: «Basta ya de reproches. Los médicos de la ciudad cobran fortunas y no salvan a nadie. Este hombre lo ha hecho gratis, arriesgándose a la persecución. Señor Ernesto, ¿no es nuestra obligación ayudar al pueblo?» Don Ernesto guardó silencio. El padre Ignacio, que había entrado sigiloso, se colocó tras el bastón y agregó: «Mi hijo Tecuani tiene la bendición del eclipse y el juramento de la memoria viva. Los libros de historia hablan de alianzas prohibidas que luego dieron frutos de paz». El consejo volvió la mirada hacia don Ernesto, presionándolo. Finalmente, el viejo ranchero exhaló con amargura: «Está bien, pero ni tu sanador ni tú podrán ejercer sin mi autorización. Cualquier curación será supervisada por mí y por los médicos de la capital». Isabela asintió con dolor. «Aceptaré tus condiciones, padre, pero bajo una: que este huerto sea lugar de curación y no de vergüenza». Don Ernesto, con gesto grave, afirmó: «Sea, pero desconfío». 4. El juramento de protección y la alianza renaciente. Una vez disuelta la tensa reunión, Isabela y Tecuani se quedaron en el umbral del rancho, bajo el resplandor naciente de la luna llena. Con voz baja, Tecuani tomó la mano de Isabela.
Hija del Rey Blanco, prometo proteger este huerto con mi vida. Te enseñaré cada hierba, cada canto de sanación y cada plegaria de las estrellas. Isabela, con el anillo brillando en su dedo, cerró la mano sobre la suya. Y yo prometo a tu gente y a la mía que este amor será medicina de almas. La luna, en su cénit plateado, filtró un último rayo que abrazó el anillo y la carta, sellando un juramento de protección. Juntos, que nuestro amor cure heridas y que nuestro pacto sane la sangre de todos. Un búho lejano ululó como eco de aquel voto, y el viento, cómplice, levantó una caricia de hojas secas. Bajo la ceiba blanca, el santuario del pacto nacía oficialmente, un huerto donde las almas vendrían a buscar alivio, donde el apellido blanco y la sangre indígena tejían su alianza, y donde el amor, más fuerte que la tradición, florecería en cada eclipse venidero. El alba acarició con un velo nacarado las tejas rojas del rancho Los Alisos, y con cada cric de las golondrinas que amarilleaban en el aire, la promesa de un nuevo día se colaba por las ventanas de madera envejecida. Isabela y Tecuani habían pasado la noche a la intemperie, bajo la ceiba blanca, trazando en la tierra el contorno de su santuario del pacto, un cuadrilátero de varas de sauce entrelazadas con hilos de plata y obsidiana, donde cada poste llevaba grabada una de las 4 estrofas del canto ancestral. A la luz mortecina del amanecer, las varas destellaban con la humedad de la madrugada, anunciando la solemnidad que vendría. Mientras el sol ascendía, la pareja regresó al rancho con el rumor de que don Ernesto Montoya había ordenado reforzar la custodia del portón principal y había encargado a los capataces la vigilancia estricta de quién podía entrar y quién no. Sin embargo, Isabela se adelantó, cruzó la verja principal y desató el candado que Edith, la posadera amiga de confianza, le había preparado la tarde anterior. Con gesto decidido, empujó el pesado portón de madera y se internó con Tecuani en el camino de grava que conducía al huerto de la ceiba. 1. El primer día de curaciones públicas. Al internarse en el santo recinto, Tecuani alzó los brazos y exclamó con voz serena: «Hoy abre sus puertas el santuario del pacto, lugar de salud, de fe y de reconciliación». Desde un claro de tierra fina, Isabela y él llevaron cántaros de barro con agua bendita de la capilla y un tonel pequeño con un ungüento de salvia de la serpiente mezclada con cenizas de romero. Frente a ellos se alineó una muchedumbre de jornaleros, artesanos y campesinos de Los Alisos y de San Bartolomé, hombres curtidos por el sol, mujeres con huipiles bordados y niños que observaban con ojos curiosos. Entre ellos estaban ahora también los hermanos Montoya, Alejandro y Mariana, obligados a respetar la promesa de su padre y curiosos de ver el milagro. Tecuani, con gesto solemne y la voz cargada de cantos antiguos, pidió silencio y recitó la primera estrofa. Corazón presto al clamor, luz en las tinieblas la verdad. A continuación comenzó la jornada de curaciones públicas. Pacientes febriles. Tecuani midió la temperatura con un termómetro rudimentario de mercurio y tras susurrar una invocación en náhuatl, aplicó el ungüento de salvia en la frente y las sienes, asegurando a cada enfermo que la fiebre se disiparía. Heridas y contusiones. Con sus manos limpias, cubiertas por un paño de lino, aplicó cataplasmas de barro y cempoalxochitl, recitando con voz baja rezos latinos para neutralizar infecciones. Dolores reumáticos, masajes circulares en rodillas y tobillos, con aceite de hoja de bugambilla y polvo de corteza de pino, mientras los aldeanos entonaban la segunda mitad de la estrofa tercera, celebrando la tierra con misericordia. En cada tratamiento, Isabela asistía llevando cestas con hierbas, ofreciendo sorbos de agua fresca y colocando alrededor coronas de flores de bugambilla,
símbolo de la nueva alianza. El murmullo de alabanza comenzó a crecer como oleaje. Bendito sea el sanador indígena, gloria al pacto, la Montoya salva la salud del rancho. 2. La tensión de las viejas costumbres. A media mañana, la atmósfera se cargó de tensión. Un estremecimiento recorrió a los capataces del rancho, liderados por don Aurelio, tío de Isabela, quien alzó la voz retumbando como látigo. Esto es una burla a nuestras costumbres. Aquí no sanan brujos, sino doctores certificados. Varias mujeres Montoya se acercaron con gesto ofendido, cubriéndose el pecho con mantones bordados. Don Aurelio desafió: si este sanador indígena cura sin licencia, yo prohíbo entrar en mi rancho a cualquiera que le acompañe. Isabela, erguida y con la mirada encendida, dio un paso al frente. Tío Aurelio, este huerto no es su rancho. Es el santuario del pacto, creado por un eclipse, legitimado por mi padre y por la fe de la gente. Si prohíbe esto, prohíba también su propia sangre. Los Montoya no existimos sin el pacto ancestral con los indígenas. Las palabras resonaron en el aire. Se escuchó un silencio cortante, roto solo por el canto de una alondra lejana. Incluso don Aurelio vaciló, recordando la vieja leyenda familiar de un antepasado Montoya que se enamoró de una curandera indígena y cuyos hijos primeros nacieron con el don de la curación. 3. La declaración de don Ernesto y la promesa de libertad. En ese momento apareció don Ernesto Montoya, flanqueado por don Carlos, el médico viajero llegado desde la capital, y el síndico municipal, don Rafael Montoya. Con paso pausado y rostro circunspecto, subió a un tronco de roble junto a la ceiba y pidió atención. He venido a comprobar con mis propios ojos la verdad de este santuario. Veo a mi hija, a su sanador y a mi pueblo reunidos en paz. Señor médico, ¿diría usted que esto es brujería o ciencia? Don Carlos, ajustándose las gafas de metal y ocultando tras ellas una mezcla de orgullo y escepticismo, avanzó unos pasos, palmeó el hombro de Tecuani y declaró con voz firme: puedo certificar que las plantas usadas tienen propiedades comprobadas para reducir la fiebre, calmar inflamaciones y acelerar la cicatrización. No encuentro evidencia de maleficio alguno, sino un método eficaz y humano. La multitud exhaló un suspiro colectivo. Don Ernesto retiró su sombrero, respiró hondo y dirigió la palabra a su hija. Isabela, hija, me equivoqué. Quise protegerte de un linaje desconocido, pero he olvidado mi propia sanga. Este huerto, miró a Tecuani, y este sanador merecen mi reconocimiento. Juro, ante la ceiba y ante el pueblo, que dejaré fluir el santuario del pacto, que los Montoya abrirán las puertas de los alisos a toda persona necesitada de sanación, sin distinción de raza o apellido. Isabela corrió a abrazar a su padre. Tecuani posó una mano en su hombro y susurró: la cura fue recitar la verdad, señor Montoya. 4. El primer gran festival de la sanación y la jura del eclipse. Para sellar el nuevo pacto, don Ernesto anunció el primer gran festival de la sanación, a celebrarse la próxima luna nueva y cada eclipse parcial, con estos compromisos: jornada de curaciones masivas. Todos los sanadores indígenas y los médicos del rancho unirán fuerzas en el santuario del pacto. Feria de hierbas y manualidades. Expositores indígenas, mestizos y criollos compartirán sus saberes y productos. Lectura pública de la Carta Prohibida, en la cruz de la capilla, cada año, para recordar el origen del pacto. Danza del eclipse. Procesión nocturna con antorchas alrededor de la ceiba, entonando la tercera estrofa como canto curativo. Dona reposo a mi alma, celebrando la tierra con misericordia. En la plaza, peones y curanderos prepararon esculturas de barro en forma de loto y obsidiana, que servirían de trofeo a los visitantes que apoyen la sanación comunitaria. 5. Epílogo.
El despertar de la tradición mestiza. Al caer la tarde, el primer Festival de la Sanación ya había reunido a más de un centenar de visitantes de ranchos vecinos y de aldeas indígenas colindantes. Luces de hogueras, tambores mestizos y cantos quichuas se mezclaban en el aire, mientras Isabela ofrecía al público el anillo de jade como símbolo de apertura, y Tecuani bendecía cada herido con ungüentos. Don Carlos, sentado junto a don Rafael, tomó la pluma y firmó en la bitácora de la memoria viva: certifico que la sanación del pueblo no conoce fronteras y que el santuario del pacto es ejemplo de integración y compasión. La luna nueva, diminuta en el cielo, pareció brillar con más intensidad, como señal de aprobación. Bajo la ceiba blanca, las artesanas bordaron un tapiz que narraba las 4 estrofas y el origen del pacto, y los niños aprendían ya a recitarlas con voz clara. Corazón presto al clamor, cuerpo que renueva, alma que halla reposo, memoria, luz eterna. Las primeras luces del amanecer se colaron por los ventanales de la capilla de los Alisos, iluminando con tonos rosados las imágenes de santos, las cortinas de encaje y la vieja cruz de madera en cuyo dintel reposaba la carta prohibida que Isabela había desenterrado. Aquella cruz, que desde hacía siglos había contemplado bautizos y funerales, se preparaba para acoger un rito de sellamiento. La alianza de la cruz antigua, ceremonia que fusionaría para siempre la medicina indígena y la medicina blanca bajo el pacto espiritual que el eclipse de sanación había forjado. Isabela llegó de madrugada, precedida por el repique suave de las campanas, con Tecuani a su lado. Ambos vestían ropas ceremoniales. Ella un huipil de lino blanco bordado con hilos de plata que representaban hojas de romero y espigas de trigo. Él, una túnica de algodón crudo, adornada con gemas de obsidiana y jade. En sus manos llevaban 3 objetos sagrados: el anillo de jade, legado de la abuela de Tecuani, que simbolizaba la unión de 2 sangres; el frasco del ungüento, preparado la noche anterior con salvia de la serpiente, tulipán de fuego y flor de la luna, bendecido con canto y oraciones náhuatl; la carta prohibida, escrita en pergamino antiguo, que recogía el pacto original de antepasados Montoya y curanderos indígenas. A su alrededor, una multitud silenciosa, campesinos, artesanos, ancianos, niños lactantes, se reunía en semicírculo. En el centro, un altar de piedra tallado con quetzales y jaguares esperaba receptivo. Flanqueándolo, 2 antorchas de acebuche arrojaban sus llamas temblorosas sobre la cruz antigua. El padre Ignacio, revestido con alba y estola bordada en romero, tomó la palabra. Hermanos, esta cruz que hoy contemplamos no es solo recuerdo de nuestra fe, sino testigo de una alianza más antigua, la que unió, en generaciones pasadas, la medicina ancestral al saber de la ciencia blanca para curar a nuestro pueblo. Hoy restauramos ese pacto con la alianza de la cruz antigua. Con voz sonante levantó el crucifijo y bendijo el anillo de jade. A continuación, invitó a Isabela a colocar el anillo en el centro del altar. Isabela Montoya, hija del rancho y heredera de linajes lejanos, coloca este anillo como ofrenda de tu sangre y tu fe. Isabela se acercó con paso firme. Al depositar el anillo de jade sobre el altar, la multitud soltó un suspiro colectivo. Luego, Tecuani vertió 3 gotas del ungüento sagrado, derivadas de las 3 hierbas principales, al pie de la cruz. Que esta medicina antigua fluya como aliento de vida, sin distinción de raza ni de estatus. El ungüento brilló con destellos rojizos bajo la luz de las antorchas, como pequeños soles eclipsados. Acto seguido, Isabela desdobló la carta prohibida y la sostuvo ante todos. He aquí la palabra de nuestros ancestros, escrita con tinta de achiote y jurada en luna nueva.
Quienes beban de estas aguas y apliquen estas hierbas hallarán sanación y reconciliación. Ninguna sombra separará la sanga que cura. Mientras pronunciaba esas palabras, un viento suave agitó los pendones de la capilla y un murmullo de bendición recorrió la foresta de álamos que rodeaba el rancho. Cada familia presente recibió un trocito de la carta, recortado en pequeños paneles, para llevarlo a sus hogares y guardarlo junto a los utensilios de curación. 1. La jura del sacerdote y el curandero. El padre Ignacio y Tecuani, vestidos con sus atributos rituales, dieron entonces el juramento conjunto. Padre Ignacio, voz solemne. Juro impartir los sacramentos y las bendiciones bajo esta cruz a todo aquel que busque la sanación, sin mirar linajes ni credos, apoyado en la ciencia de la fe y el don ancestral. Tecuani, voz fuerte y clara. Juro aplicar las hierbas sagradas y compartir mi saber con humildad, reconociendo el valor de la medicina formal y el conocimiento indígena, unidos en este santo recinto. Al pronunciar esas frases, entrelazaron su mano derecha sobre el anillo de jade, sellando de hecho la alianza de la cruz antigua. Una carcajada profunda, mezcla de emoción y alivio, brotó de los ancianos que aplaudieron con sus bastones alzados como ramas de un bosque que vibra. 2. El bautismo de las sombras y el baño de luz. Para completar el rito, el padre Ignacio bendijo un cuenco de barro lleno de agua del arroyo sagrado, infundida con pétalos de bugambilla y romero. Invitó a la multitud a participar en el bautismo de las sombras. Acérquense, hijas e hijos, y permitan que esta agua bendita purifique sus cuerpos y espíritus. Que la sombra del miedo sea ahuyentada y la luz de la esperanza entre en ustedes. Los primeros en acercarse fueron los hijos de los jornaleros, luego las mujeres artesanas, luego los ancianos y finalmente toda la manada de hombres de campo. Uno a uno inclinaron la cabeza y permitieron que el agua bendita les salpicara el rostro. Con cada gota exhalaban un murmullo: renuevo mi fe, mi sangre se aligera, ya no temo sanar ni a ser sanado. A continuación, Tecuani roció el mismo cuenco de agua sobre su propio rostro y recitó la primera estrofa. Corazón presto al clamor, luz en las tinieblas la verdad. El murmullo general se unió entonces al canto y la plaza se llenó de una vibración de entonaciones. Náhuatl, latín, castellano y lenguas antiguas que surgieron de garganta pura. 3. La fiesta de la unión y el banquete de curaciones. Con la alianza formalizada, don Ernesto Montoya bajó al huerto y con gesto solemne ofreció su brazo a Tecuani. Cuida, hermano, de tu linaje y del mío. Hoy te ofrezco mi amistad. Ambos hombres se estrecharon la mano, sellando la paz. Isabela con voz radiante proclamó: que este huerto y esta capilla sean faros de sanación. Que nadie tema venir, pues el amor y la medicina aquí residen unidos. Se encendieron hogueras alrededor del huerto y comenzó la fiesta de la unión. Las largas mesas de parota se cubrieron con cazuelas de guisos de quelites, tamales de maíz blanco y rojo, panes de trigo y flores comestibles. Los curanderos indígenas compartieron remedios de raíces, los médicos formales ofrecieron consultas de análisis, los artesanos vendieron polvos de colores para confesiones rituales. Isabela y Tecuani, tomados de la mano, caminaron entre la multitud, bendiciendo con risas y abrazos. Los músicos mestizos, flautistas, guitarreros y tambores de res entonaron la tercera estrofa en forma de corrido: dona reposo a mi alma, celebrando la tierra con misericordia. El canto se prolongó en un crescendo que retumbó entre los álamos, mezclándose con el crujir de la madera, el tintinear de las copas y el bullicio de voces felices. 4. Epílogo. El legado de la alianza y la escuela de curación.
Al caer la noche, una antorcha cónica iluminó la entrada del huerto donde se había instalado un tablón de anuncios. Cartelón de madera tallada con la imagen de la ceiba blanca y las 4 estrofas, bajo el nombre Escuela de Curación y Alianza. Allí quedaron escritos los horarios de consulta, las fechas de los próximos eclipses para el santuario y un llamado a voluntarios. Se buscan aprendices de medicina ancestral y moderna. Inscripciones abiertas cada luna nueva. Isabela e Isabela se despidieron de sus invitados con un poema recitado en dúo. Isabela, voz clara. Del jade al lirio, del crucifijo al árbol, tejemos nuestra esperanza. Tecuani, voz grave. Y en la salvia hallamos la savia que nutre el alma. La luna llena coronó el huerto con un haz plateado como un faro silente. Allí, bajo las estrellas y las ramas protectoras de la ceiba, nació la Escuela de Curación y Alianza, espacio sagrado donde el amor prohibido se reconstruye en medicina compartida y donde cada herida se cura, al fin, con la fuerza de 2 mundos reconciliados. La primera luz del alba apenas rasgaba el horizonte, tiñendo el cielo de tonos coral y lavanda. Sin embargo, en el corazón del rancho Los Alisos reinaba la más absoluta quietud. Solo se oía el leve crujido de la hojarasca y el murmullo del arroyo cercano, que parecían contener el aliento mismo de la tierra ante el gran rito venidero. Tras la inauguración de la Escuela de Curación y Alianza y el festín de la Unión, Isabela y Tecuani sabían que su obra precisaba un acto supremo de compromiso comunitario. La procesión de los 4 vientos, ceremonia que sellaría para siempre la colaboración entre los sanadores indígenas y los médicos blancos, y daría nacimiento a los 4 pilares de la medicina mestiza. 1. La convocatoria al camino del amanecer. A las 5 en punto se alzaron en la campiña 4 columnas de humo perfumado. Norte, viento del espíritu, humo de salvia de la serpiente. Este, viento del nacimiento, humo de tulipán de fuego. Sur, viento de la vida, humo de flor de la luna. Oeste, viento del renacer, humo de bugambilla y romero. Junto a cada llama se colocaron 4 cofres de madera tallada, cuyo cierre de latón ostentaba el símbolo de un quetzal estilizado. Allí, los sanadores indígenas ubicaron las hierbas primordiales. Los médicos de la capital, los instrumentos de su saber, pipetas, frascos de cristal, moldes de yeso para prótesis rudimentarias. Sobre ellos, un letrero de lino bordado en plata indicaba el nombre y la función de cada cofre, erigiendo así los 4 pilares. Pilar del espíritu, curaciones de la mente y el alma, curanderos indígenas. Pilar del nacimiento, atención al parto y enfermedades infantiles, parteras y médicos. Pilar de la vida, urgencias y traumas físicos, cirujanos rurales y herbolarios. Pilar del renacer, rehabilitación y medicina preventiva, fisioterapeutas, aprendices y maestros de herbolaria. Isabela, con el rostro sereno y el anillo de jade colgando al cuello, convocó a los habitantes. Cofrades, sanadores y amigos, emprendemos hoy la procesión de los 4 vientos. Cada cofre es un pacto. Juntos salvaremos la mente, el cuerpo, el alma y el futuro de nuestro pueblo. 2. La marcha hacia la cruz del Mirador. Partieron en procesión, partiendo desde la capilla y rodeando los potreros hasta alcanzar el mirador de la cruz antigua, aquel lugar de culto que cobijaba la carta prohibida. La comitiva avanzó en 4 hileras, cada una encabezada por un cofre y una antorcha de acebuche. Arrastraban estandartes de lino con los colores del viento: blanco, norte, rojo, este, verde, sur y azul, oeste. Detrás de ellos, hombres a caballo, mujeres con huipiles bordados y niños que llevaban pequeñas cruces de madera atadas con listones. El padre Ignacio se situó tras Isabela y Tecuani,
y con voz reverente cantó en latín: Veni, Creator Spiritus. El canto se mezcló con el golpeteo de cascos y el crujir de la grava. Cuando alcanzaron la cruz del mirador, el sol trepó por el cielo en un rayo dorado que iluminó la carta prohibida. 3. El juramento de los 4 sanadores frente a la cruz. Isabela e Ixchel, actuando como presidenta y guardiana de la carta, alzaron cada cofre para mostrar su contenido. Espíritu, calaveras de cerámica que guardaban hierbas psicoactivas de modesta potencia, salvia y huautli. Nacimiento, frasquitos de suero rudimentario para rehidratación de neonatos. Vida, vendas esterilizadas y cataplasmas de barro medicinal. Renacer, semillas de loto y menta para infusiones preventivas. Un sanador indígena y un médico formado acudieron ante cada uno. Juan Tecuame, curandero, tomó la calavera de salvia y levantó la mano al cielo. Juro defender la salud mental del pueblo, conjurando la locura y fortaleciendo el ánimo. Doña Clara, partera, vertió el suero sobre sus manos. Juro proteger la vida desde su primer aliento, asegurando que cada niño brote con fuerza. Doctor Fernando, cirujano rural, examinó las vendas y musitó: juro sanar el cuerpo herido por el trabajo y el accidente, cosiendo carne y restituyendo movilidad. María del Campo, herbolaria y fisioterapeuta aprendiz, sostuvo las semillas: juro cultivar la salud preventiva, educando a mi gente en el cuidado constante. Tras cada promesa, la multitud exclamó un clamor unísono: honor y fuerza a los sanadores de los alisos. 4. La ofrenda de vida y el baño de los vientos. Con el juramento sellado, Isabela dio órdenes: traed cántaros con agua de cada cofre y derramadla al pie de esta cruz. Que el agua se mezcle con las cenizas del ungüento de la luna y la sangre simbólica que hemos ofrecido. Los cofres se abrieron de par en par. Sanadores y aprendices vertieron agua, y las hierbas flotaron como ofrendas que el viento elevó en susurros. A continuación, el padre Ignacio bendijo el agua con el hisopo de romero. Que el espíritu del norte purifique, que el fuego del este renueve, que la tierra del sur nutra, que el viento del oeste refresque. Cada asistente bajó la cabeza y dejó caer gotas sobre sus sienes, murmurando la primera estrofa 3 veces. Corazón presto al clamor. En silencio reverente aguardaron el baño de los 4 vientos. Tecuani, a lo alto, ordenó que se alzaran las antorchas en los 4 puntos cardinales. Una ráfaga de viento cruzó el mirador, meciendo las varas de Sauco. A su paso, las antorchas crepitaban, dispersando cenizas de romero y bugambilla. Fue un baño de vientos que limpió el aura de cada persona, condensando la solemnidad en un momento de catarsis colectiva. 5. Epílogo, el manifestar de la tradición renovada. Con el rito concluido, Isabela colocó una réplica de la carta prohibida en cada cofre, y Tecuani ajustó el anillo de jade en la cruz. Con voz vibrante, ambos proclamaron el manifiesto de los 4 pilares: que la sanación mestiza florezca en cada rincón, que el espíritu, el nacimiento, la vida y el renacer sean guardianes de nuestro bienestar. La procesión descendió nuevamente al rancho, donde aguardaban mesas largas para un segundo banquete, guisos de quelites mixtos, tamales de maíz y trigo, panes elaborados con hierbas y miel de romero. Los músicos, combinando jarana criolla y tambores indígenas, entonaron la tercera estrofa como cantos de alabanza. Dona reposo a mi alma. Mientras la luna declinaba hacia un crepúsculo naranja, Isabela y Tecuani se perdieron entre la multitud, confiados en que su revolución de la medicina y del amor ya no tendría marcha atrás. Bajo la ceiba blanca, el santuario del pacto se convertía en un templo de esperanza, donde la gente vendría no solo a curarse, sino a renovar su juramento de solidaridad, año tras año, en cada eclipse y en cada alborada,
con la procesión de los 4 vientos como acto perpetuo de unión y sanación. La luna llena se elevó sobre el cerro de la ventana del mundo, cumbre sagrada desde donde los ancestros guiaban a los caminantes con su luz perenne. Bajo su brillo platino, el Valle de los Alisos reposaba en un silencio expectante, como si la tierra misma aguardara la gran prueba del tiempo. 7 lunas completas habían transcurrido desde la inauguración del Santuario del Pacto y desde la procesión de los 4 vientos. Ahora, la Cofradía de la Obsidiana, nacida de la unión de sanadores indígenas y médicos blancos, se preparaba para su ceremonia más solemne, la gran peregrinación del eclipse ancestral, durante la cual sellarían su alianza y renovarían sus votos bajo la sombra de la luna, como hacían sus antepasados. La alborada de la cofradía. A media tarde, las puertas del huerto fueron pintadas con símbolos de jaguar, quetzal y obsidiana, emblemas de la cofradía. Isabela y Tecuani, ataviados con túnicas ceremoniales, ella en lino bordado con filigranas de plata y jade, él en algodón crudo adornado con plumas de quetzal, iniciaron el ritual de la llama inicial. Con una antorcha de acebuche encendida en el santuario, recorrerían los 4 puntos cardinales del rancho para llamar a los 4 vientos, simbolizando la convocatoria de los pilares de la sanación. Norte, espíritu. Ante la vieja bodega, Tecuani alzó la antorcha y recitó en náhuatl, Intonatiu y Chan, Inmetztli y Cayotl. Sol y luna unidos, Espíritu Santo que guía, entrelazando invocaciones de luz y de sombra. Nacimiento. En el corral de potros, Isabela encendió la antorcha y cantó en latín, Lux in ortu, vita nascitur. Luz en el amanecer, nace la vida, sellando con su voz la protección de los recién nacidos. Sur, vida. Junto a la huerta de curaciones, el doctor. Fernando elevó su antorcha y afirmó, Sanitas humani corporis, cura doloris. Salud del cuerpo humano, cura del dolor. Una plegaria de ciencia y de fe. Oeste, renacer. En la escalinata de la capilla, María del Campo situó la antorcha y declaró, Rejovenio salutis spes in perpetuum. Renuevo de la salud, esperanza perpetua. Frasco en mano, evocando su labor de medicina preventiva. Bajo la luz menguante, las antorchas dibujaron un círculo de fuego en torno al rancho y la cofradía se reunió de rodillas en la plaza central. Allí, Isabela alzó el anillo de jade y Tecuani el báculo de obsidiana, mientras el coro de la escuela entonaba la primera estrofa con armonías de jarana, flauta y tambor de res, corazón presto al clamor, luz en las tinieblas la verdad. A sus pies, la tierra vibró con el eco de los tambores ancestrales. El camino de las sombras al cerro sagrado. Tras la invocación, miles de antorchas se encendieron y la gran peregrinación comenzó. El sendero ascendente, flanqueado por álamos y laureles, se convirtió en un río de luces danzantes. A cada lado del camino, los habitantes del valle dejaron ofrendas, canastas de bugambilla, frascos de ungüento, piezas de obsidiana tallada y versos escritos en pergamino. El paso del río plateado. Primeros 100 metros, donde un arroyo de aguas claras fluye. Los peregrinos recitaban la segunda estrofa para refrescar el cuerpo y el alma. Que mi cuerpo renueve el valor, enfriando mi sangre con la paz. Cada familia mojaba un ramo de romero en el agua y lo aguantaba sobre los hombros como símbolo de purificación. La pradera del loto negro, claro donde se plantaron lotos oscuros durante el eclipse de sanación. Allí, los jóvenes de la cofradía recogieron 4 lotos y los ofrecieron ante una cruz de piedra labrada con símbolos indígenas. El guardián del loto, Amapastli, recitó en quichua, Xoxouqui Metztli, loto oscuro en la luna, celebrando el renacimiento y la pureza tras la penumbra. La garganta del jaguar,
estrecho desfiladero donde se recuerda la fortaleza y astucia. El doctor Fernando colgó un puñado de vendas en un nopal como ofrenda de curación de heridas antiguas. Los peregrinos se pasaban vendas entre ellos, recordando que la caridad y el cuidado mutuo son pilares de la medicina comunitaria. La Roca del Cóndor, meseta donde se alzan las águilas y cóndores. Isabela arrojó al viento plumas de quetzal y jade para llamar a la grandeza del espíritu y la visión lejana. El coro infantil entonó la tercera estrofa en 4 lenguas: náhuatl, latín, español y lengua zapoteca. Dona reposo a mi alma, celebrando la tierra con misericordia. Las plumas ascendieron como luciérnagas aladas y un viento suave las cruzó en remolinos, llevando consigo el canto colectivo, el eclipse ancestral y el juramento de los sanadores. A media subida, los peregrinos alcanzaron la cima de la ventana, plataforma natural con vista al valle y al horizonte. Allí, el sol comenzó a oscurecerse en un eclipse parcial, tal como predijeron los códices familiares. Las antorchas y la bruma de la lluvia astral, recogida de los frascos de la peregrinación pasada, se fundieron en un resplandor místico. Isabela y Tecuani, ante la cruz de piedra que coronaba la cima, levantaron sus manos sobre el anillo de jade y el báculo de obsidiana y realizaron el juramento de los sanadores. Con este eclipse ancestral, renovamos nuestros votos. Veritas cura concordia eclipse. Juro buscar la verdad, impartir la cura, fomentar la concordia y honrar cada eclipse como fuente de renovación. El eclipse alcanzó su cenit en un instante de penumbra lunar, y la multitud guardó silencio reverente. Al retroceder la sombra, un haz de luz solar atravesó la cruz y se posó sobre el báculo, refractándose en un prisma de destellos multicolores que cubrieron a cada sanador con un resplandor sagrado. El desenlace en el santuario del pacto y la escuela de la alborada con el eclipse parcial finalizado, la procesión descendió hacia el huerto de la Ceiba, donde aguardaba la escuela de curación y alianza. En su entrada se colocó un tablero de sanadores y médicos, con fotografías y firmas de cada cofrade que había cumplido el juramento. Los nuevos aprendices, vestidos con batas de lino crudo, estrecharon la mano de Isabela y Tecuani y juraron lealtad a los pilares. El padre Ignacio, desde el atril improvisado, cerró el rito con una bendición. Que la fe y la medicina, la tradición y la ciencia sigan unidas en este valle. Que los vientos de la sanación soplen siempre en los alisos. Acto seguido comenzó la fiesta de la alborada. Tambores mestizos, guitarras de jarana, flautas indígenas y voces levantinas se entrelazaron en un canto coral. Se sirvieron brebajes de flor de loto y té de salvia de la serpiente, acompañados de tamales de harina de maíz y pan de trigo con miel de romero. El banquete y el canto se prolongaron hasta el amanecer. Los primeros rayos del sol encontraron a los sanadores danzando bajo la ceiba, con el anillo de jade centelleando en el dedo de Isabela y el báculo de obsidiana descansando sobre la raíz principal. La gran peregrinación del eclipse ancestral desplegó el poder de la medicina mestiza en su máxima expresión. Bajo la luna y el sol, la cofradía de la obsidiana consolidó los 4 pilares de la sanación, renovó sus votos y creó la escuela de la alborada, semillero de sanadores para generaciones futuras. Aquella noche dejó un claro testimonio. La unión de 2 mundos solo florece con la verdad, la cura y la concordia, cifrados en el anillo de jade y bendecidos por la sombra sagrada del eclipse. La luz del alba se deslizó con suavidad íntima por entre los álamos centenarios que bordean el santuario del pacto y la escuela de la alborada. Una bruma plateada, rezago de la lluvia astral y del eclipse ancestral, cubría el huerto santo con un aura de misterio y de promesa.
Bajo ese telón translúcido, la Cofradía de la Obsidiana y la Escuela de Curación y Alianza se preparaban para la celebración más importante desde la Gran Peregrinación, el Festival de la Alianza Perpetua, rito de comunión anual que honraría el origen mestizo de la medicina y afianzaría la paz interétnica en todo el valle. 1. La convocatoria del corazón mestizo. A primera hora, en el atrio principal de la escuela, se colocó una gran lona de lino blanco de 10 metros de largo, desplegada sobre 2 varales de cedro labrado. En ella, coordinadores, maestros indígenas y médicos blancos dibujaron a mano un gran diagrama de flor de loto. En el centro, la ceiba blanca. En los 4 pétalos, los 4 pilares de la sanación. En las esquinas, los símbolos del quetzal, el jaguar, la serpiente y el cóndor unidos por líneas de obsidiana. Debajo, el título en letras de oro: Festival de la Alianza Perpetua, Medicina, Tradición y Esperanza. Isabella, vestida con un muipil de seda natural bordado con filigranas de jade, y Tecuani, con túnica de algodón rústico adornada con plumas de ave quetzal, recorrieron la lona entonando que este lienzo nos recuerde el pacto que sembramos bajo la luna oscura y que florezca cada día con los pétalos de la justicia y la sanación. Los sanadores indígenas colocaron en los extremos del diagrama jabones de salvia de la serpiente y los médicos blancos pomadas de tulipán de fuego, jurando ante la multitud: mientras exista la ceiba blanca, esta alianza jamás se marchitará. 2. El rito de los 4 sencores. El festival invitó a todo el pueblo a participar en el rito de los 4 sencores, ceremonia sensorial que fusionaba tradición y ciencia, mente y cuerpo, fe y razón. A lo largo de un sendero interno, el camino de los pilares, se dispusieron 4 estaciones. Estación del espíritu, norte. Olor, saumerios de salvia de la serpiente y copal. Visión, columnas de calavera de cerámica con flores de loto. Rito, meditación guiada por los curanderos indígenas, recitando el mantra del espíritu en náhuatl. Estación del nacimiento, este. Olor, infusión de tulipán de fuego. Gusto, sorbos de suero natural y frutas endulzadas con miel de romero. Rito, bendición de las madres parteras, ofreciendo pañuelos bordados a las recién nacidas presentes. Estación de la vida, sur. Tacto, aplicación de pomadas y vendajes esterilizados en muñecos de yeso que simulaban contusiones. Movimiento, demostración de técnica de tratamiento de fracturas y primeros auxilios. Rito, juramento de los aprendices a cuidar la integridad física, con un lazo de tela roja en la muñeca. Estación del renacer, oeste, escucha tambores de res, flautas de carrizo y jarana criolla entonando la tercera estrofa. Olfato y gusto, infusiones de bugambilla y menta, semillas de loto para degustar. Rito, plantación simbólica de semillas de loto y menta en macetas de barro, que luego cada familia se llevaría a su hogar. A cada paso, los visitantes marcaban con un sello de obsidiana en su pasaporte de sanación, cuadernillo de cuero donde anotaban sus experiencias y recibían pequeñas notas de buen diagnóstico espiritual. El bullicio de aromas, colores, texturas y sonidos convirtió el campus en un crisol viviente de mestizaje curativo. 3. El concilio de la ciencia y de la tradición. A media mañana, en el auditorio bajo la ceiba, se realizó el concilio de la ciencia y de la tradición. Mesa redonda en la que participaron adjuntos de la Escuela del Eclipse, el doctor Fernando, la partera doña Clara y los curanderos indígenas más veteranos. Bajo la ceiba, cuyas ramas se retorcían como brazos protectores, se abordaron temas cruciales: integración curricular, cómo combinar anatomía moderna con herbolaria ancestral en la Escuela de Curación y Alianza, protocolos de investigación,
Establecer un laboratorio de campo para documentar las propiedades de las plantas locales y publicar resultados en revistas médicas. Ética comunitaria. Definir normativa para proteger el conocimiento indígena y garantizar el consentimiento comunitario antes de cualquier experimento. Difusión cultural. Creación de un museo de la medicina mestiza donde exhibirían utensilios, cráneos ceremoniales, cartas antiguas y códices familiares. Cada tema suscitó pasiones encontradas, pero el doctor Fernando zanjó la discusión con una metáfora. Somos como esa ceiba, raíces antiguas que beben de la herencia indígena y ramas jóvenes que aspiran a tocar el cielo científico. Si no nos nutrimos mutuamente, corremos el riesgo de secarnos. El concilio concluyó con un acta de intenciones, firmada con huellas de achiote por todos los participantes, sellada con un anillo de obsidiana y guardada en un relicario de madera para la posteridad. 4. El juramento comunitario y la letanía de la nueva medicina. Al caer la tarde, la cofradía de la obsidiana, acompañada por autoridades municipales y representantes de pueblos vecinos, se reunió en el patio de los conquistadores, espacio neutral, donde antaño se impartían sentencias coloniales. Allí, Isabela tomó el micrófono y, con voz clara, inauguró la letanía de la nueva medicina. Hijos de estas tierras, hoy proclamamos que la medicina mestiza es patrimonio de todos. Jurad ante la ceiba y ante la cruz antigua lealtad a estos principios, universalidad, la cura es derecho de cada persona, sin distinción de raza ni cuna. Reciprocidad, los sanadores indígenas y los médicos blancos compartirán saberes y herramientas. Respeto, las tradiciones antiguas y los avances modernos se tratarán con igual dignidad. Transparencia. Todo tratamiento documentado en la bitácora de la memoria viva, abierta al público. Perpetuidad. Cada eclipse y cada luna nueva renovarán este juramento con una nueva peregrinación de los 4 vientos. Mientras recitaba, la multitud levantó las manos y repitió cada cláusula en coro, sellando con un aplauso unánime la letanía comunitaria. Un rayo de sol, filtrado por las hojas, iluminó la cruz antigua, refractándose en destellos de luz que bailaron en los rostros de los asistentes. 5. Epílogo. La penumbra que da paso al nuevo ciclo. Cuando la luna plateada ascendió en su cenit, inició la cena de convivencia, gran banquete al aire libre. Las mesas, dispuestas en semicírculo alrededor de la cruz antigua, ofrecían guisos mixtos, frijoles con quelites, tamales de maíz y trigo, panes con hierbas silvestres y dulces de cacao. Se sirvieron jugos de fruta con infusión de bugambilla y té de salvia de la serpiente, en honor al festival multisensorial de la mañana. La música mestiza, combinando banda sinfónica y tambores indígenas, entonó la 4ª estrofa en un arreglo coral que hizo llorar de emoción a muchos. Mi memoria, luz eterna, que nunca conozca el velo del olvido. La cofradía bailó en un gran círculo, con antorchas olvidadas entre los árboles, mientras las estrellas brillaban en el manto nocturno. Bajo la ceiba blanca, el santuario del pacto latía como un corazón gigante, marcando el pulso de una nueva tradición mestiza que prometía florecer en cada eclipse y en cada amanecer. La medicina del amor, la verdad y la alianza perpetua entre 2 mundos que se encontraron y se sanaron mutuamente. La luna nueva había cedido su lugar a un cielo tachonado de estrellas, tan brillante que iluminaba sin velos la explanada central del rancho Los Alisos. Bajo ese dosel centelleante, el santuario del pacto y la capilla de adobe se alzaban como testimonios de una historia recién redimida, la de una familia blanca y de un sanador indígena, unidos en el juramento de curar sin fronteras. Sin embargo, para que aquel renacer no se convirtiera en mito efímero,
Era necesario un último acto de valentía colectiva, el juicio de la cruz antigua, donde se comprobaría si la sanación mestiza merecería ser inscrita en los libros oficiales y convertida en legado imperecedero. Al filo de la medianoche, 2 largas filas de antorchas se formaron frente a la cruz de madera antigua, cuyas vetas fractales guardaban todavía los relieves del pacto original. A un lado, los miembros de la Cofradía de la Obsidiana, sanadores indígenas, médicos blancos, parteras, herbolarios y aprendices de la Escuela de la Alborada. Al otro, los representantes tradicionales, autoridades municipales, consejeros del linaje criollo, jerarcas religiosos y notarios de la capital. Entre ellos, la tensión se palpaba como un rumor de trueno lejano. En el centro, Isabela, con el huipil lunar bordado de filigranas de obsidiana y jade, y Tecuani, cubierto por la túnica de plumas y algodón, aguardaban con el anillo de jade y el báculo de obsidiana en las manos. El padre Ignacio, revestido con alba y estola de romero, se alzó sobre un tronco de roble junto a la cruz y pidió silencio. Hermanos todos, esta noche no solo juzgamos un método de curación, sino la voluntad de un pueblo que aprendió a sanar en la herida misma de la historia. Que nuestros corazones sean los jueces y la cruz antigua, el testigo que refrenda la verdad de nuestras intenciones. A continuación, el licenciado Herrera, notario municipal, leyó con voz grave el acta de verificación. Artículo 1. Se reconoce la eficacia probada de las hierbas sagradas y de los procedimientos médicos combinados en más de 7.000 casos documentados en la bitácora de la memoria viva. Artículo 2. Se valida la validez de los ritos del eclipse ancestral y del santuario del pacto como prácticas comunitarias con efecto benéfico reconocido. Artículo 3. Se declara la Cofradía de la Obsidiana como institución legal, con permiso para operar una red de curación mestiza en el valle y sus alrededores. Artículo 4. Se aprueba la celebración anual del Festival de la Alianza Perpetua y de la Gran Peregrinación del Eclipse Ancestral, inscritos en el calendario municipal como feriados oficializados. El silencio que siguió fue un vacío cargado de expectativa. Entonces, doña Celestina Hernández, matriarca respetada y testigo de la antigua enemistad entre blancos e indígenas, dio un paso al frente. Con voz firme, desplegó un pañuelo bordado con el escudo familiar. Yo, Celestina Hernández, descendiente de conquistadores y custodios de la tierra, doy mi consentimiento pleno. Reconozco en Tecuani y en la cofradía un don de vida que trasciende prejuicios, y otorgo mi firma en prueba de que mientras mi aliento haya viento, esta alianza perpetuará la salud de mi linaje y de mi pueblo. La multitud exhaló un murmullo de aprobación, y uno a uno los representantes tradicionales avanzaron, estamparon su huella teñida de achiote en el acta y pronunciaron frases de reconocimiento y de perdón. Don Aurelio Montoya, tío de Isabela. Reconozco la sabiduría que brotó de mi ignorancia. Juro promover la escuela y proteger a los sanadores. Padre Ramiro, rural. Bendigo estos ritos mestizos, pues Dios habita también en las hierbas de tu pueblo, Tecuani. Alcalde, don Rafael. Prometo incluir este calendario de festivales en la normativa municipal y asignar recursos para su continuidad. Al caer el último sello, un repicar de campanas estalló como avalancha de júbilo. Entonces, Isabela, con voz clara y el anillo de jade alzada, pronunció el veredicto final: que la medicina mestiza prospere, que las heridas sanen y que el amor, más fuerte que la sangre, siga siendo la mejor cura. El juramento concluyó con la letanía del pacto. Todos, sanadores y autoridades, unieron sus manos y recitaron la cuarta estrofa en un coro unánime: mi memoria, luz eterna, que nunca conozca el velo del olvido. Un viento nocturno agitó la cruz,
y la ceiba blanca exhaló un crujido solemne cual aplauso de 1000 raíces. La frontera entre la medicina tradicional y la medicina científica se disolvía bajo un pacto sagrado refrendado por la luna renaciente. 1. El banquete de juramentos y el desfile de linajes. Para sellar el acto, se improvisó el banquete de juramentos. Mesas de roble cubiertas con mantos de lino blanco sostuvieron guisos de la fusión mestiza. Sopa de quelites con huesos de caña, tamales de maíz y amaranto, panes de trigo y maíz con hierbas, todo amenizado por música de marimba, jarana y tambores de res. En medio del banquete, Isabela se levantó y alzó el anillo de jade. Por cada ración, por cada canto, por cada paso que demos como cofrades, renovemos nuestros votos. Brindo por la alianza perpetua. El pueblo alzó sus copas de barro con mezcal de agave y repitió, por la alianza perpetua. Seguidamente comenzó el desfile de linajes. Los Montoya, Celestina, los curanderos indígenas, los médicos foráneos marcharon entre antorchas y papeles de colores, presentándose ante la comunidad como una sola familia diversa. 2. Epílogo. El legado Branding y la escuela itinerante. Cuando los primeros rayos del alba besaron el horizonte, la cofradía presentó su plan de expansión, una escuela itinerante de curación mestiza que llevaría los 4 pilares a ranchos, aldeas y ciudades cercanas. Cada cofrade recibiría un báculo de obsidiana portátil, certificado de miembro y una guía de remedios mestizos. Pequeño manual encuadernado en cuero curtido. Isabela, exhausta pero radiante, abrazó a Tecuani junto a la ceiba. Lo hemos logrado, amor mío, y nuestro legado vivirá en cada eclipse, en cada luna nueva. Mientras el sol despuntaba, la cofradía marchó hacia el santuario del pacto, donde inauguraron oficialmente el Museo Vivo de la Medicina Mestiza, con vitrinas de obsidiana, códices familiares y un altar abierto al público. Bajo la protección de la cruz antigua y la ceiba blanca, la historia de la hija del ranchero blanco y el sanador indígena se convirtió en leyenda viva, perpetuada con cada verso, cada cura y cada latido compartido en el corazón del valle. La primera luz del amanecer se coló entre las hojas de la ceiba blanca, pintando de oro y carmesí los surcos del huerto sanador. Tras la solemnidad del juicio de la cruz y la exultante celebración de la alianza perpetua, el valle despertaba a un horizonte inédito, un porvenir tejido con la medicina ancestral y la ciencia moderna, con el amor prohibido y la verdad redentora. En ese alba, la familia Montoya, los sanadores indígenas y los nuevos cofrades de la obsidiana se reunieron en el Patio de los Vientos, espacio circular rodeado de columnas de sauce y obsidiana, donde el Festival de la Alianza Perpetua cerraría su ciclo con la ceremonia final, la consagración del legado eterno. 1. La apertura de las puertas del futuro. Bajo un cielo limpidísimo, con el aire aún fresco de la noche, Isabela se colocó frente al gran portón de cedro, donde 4 estaciones atrás había entrado decidida para desafiar a su familia. A su lado, Tecuani alzó el anillo de jade. «Hoy abrimos las puertas del futuro», dijo Isabela con voz firme. «Que cada paso que demos por este umbral recuerde nuestro compromiso de sanar sin fronteras y amar sin cadenas». Tecuani asintió, y al unísono giraron el picaporte de bronce. El portón se abrió con un crujido suave, revelando un pórtico de loto y obsidiana. Arcos tallados con motivos de loto oscuro, quetzales al vuelo y brazaletes de obsidiana incrustada. En el suelo, un camino de mosaicos representaba las 4 estrofas, invitando a quienes entraran a recitarlas con reverencia. 2. El desfile de la aurora y la jura de las 4 estaciones. Con el portón abierto, se formó un desfile de la aurora. Niños, jóvenes y ancianos, montados en corceles, a pie o en carretas decoradas con flores de bugambilla, marcharon bajo el pórtico.
Cada grupo portaba una bandera que representaba una estación y uno de los pilares de la sanación: primavera, nacimiento; colores rosa y verde, con imágenes de tulipán de fuego y niños jugando; verano, vida; amarillo y naranja, con símbolos de sol, pozos de agua y médicos en acción; otoño, renacer, rojo y marrón, con hojas de romero y mantas tejidas; invierno, espíritu, blanco y gris, con vetas de salvia de la serpiente y antorchas blancas. Al frente, Isabella e Ixchel, montadas en el mismo corcel albino que simbolizaba la pureza de la sangre renovada, entonaron la primera estrofa en coro, con eco de jarana y tambores de res. Corazón presto al clamor, luz en las tinieblas la verdad. A cada verso levantaban las banderas y las agitaban al viento, marcando el pulso de las 4 estaciones y de los 4 vientos que habían convocado desde el norte al oeste. 3. El ritual de la pólvora bendita y el eco del cañón. Llegados al atrio de los alisos, el anciano caporal Juan el Lobo, Reyes y el joven aprendiz Efrén encendieron un cofre de pólvora bendita, mezcla ritual de salvia seca, flores de bugambilla y carbón sagrado. Colocado junto a un cañón de bronce antiguo, el estruendo controlado replicó el rebote de un trueno, señal de que la alianza no era frágil, sino forjada en el crisol del valor y la fe. Que este estruendo haga temblar a la ignorancia y despierte a los corazones, bramó Juan. El cañón lanzó una nube dorada que se dispersó en el aire como polen medicinal, bañando a la multitud con su esencia curativa y limpiadora. 4. La bendición de los ecos en la capilla mayor. Tras el estruendo, todos acudieron a la capilla mayor, recinto adornado con tapices bordados, con escenas del eclipse ancestral, el santuario del pacto y la procesión de los 4 vientos. El padre Ignacio, en el presbiterio, alzó el relicario de jade. Este relicario contiene el anillo de jade, la carta prohibida y un puñado de cenizas sacramentales. Que su luz bendiga estos muros y convierta esta capilla en faro de esperanza. Con una infusión de bugambilla y romero, asperjó las paredes y a los presentes, recitando en latín: Benedictio Domini super nos, ut in sanatione floreamus. A continuación, Tecuani vertió la agua astral, resto de la lluvia astral, en un cáliz de obsidiana. Cada asistente, recibiendo una pequeña gota en la palma de la mano, repetía la segunda estrofa: que mi cuerpo renueve el valor, enfriando mi sangre con la paz. El eco de aquel cántico llenó cada arco, cada fresco y cada banco de la capilla, como olas de luz sobre la piedra. 5. La jura de los herederos y la firma en el libro de los tiempos. Al pie del altar se instaló un atril de madera de sauco que sostenía el libro de los tiempos, códice artesanal, con guardas de obsidiana y páginas de papel, hecho a mano con fibras de maguey. Isabella e Ixchel, haciendo de cofrades mayores, abrieron el libro por última vez. Nosotros, los sanadores mestizos, sanaremos el cuerpo y el espíritu de este valle. Hoy firmamos para siempre nuestro deber y nuestra esperanza. Con una pluma de galeana y tinta de achiote mezclada con polvo de jade, cada cofrade, de los más ancianos a los aprendices, estampó su rúbrica o su huella dactilar en el libro, acompañado de un breve juramento personal. El doctor Fernando anotó: juro investigar y documentar cada hierba de este valle. La partera doña Clara escribió: juro cuidar de cada madre y cada recién nacido como tesoros divinos. Y así, hasta 120 firmas que sellaron el contrato de sanación mestiza ante la mirada silente de Cristo crucificado. 6. El desenlace, el pacto grabado en la raíz del futuro. Para concluir, la cofradía se dirigió al huerto de la ceiba, donde las raíces profundas de aquel árbol ancestral se extendían como redes vivas. Tecuani cavó un hoyo junto a la raíz principal y depositó el cofre de la obsidiana
en cuyo interior se guardaban una copia de la carta prohibida, el anillo de jade original, un puñado de semillas de loto negro y menta, el acta de verificación firmada. Isabela cubrió el cofre con tierra y recitó un verso en quichua: Tlaloc, diosa del maíz y del agua, guardiana de nuestras raíces, haz que este pacto brote en futuras cosechas. Luego todos arrojaron flores de bugambilla y pétalos de romero sobre la tierra fresca, sellando el cofre bajo la ceiba blanca. Un viento suave barrió el huerto, como si la propia ceiba exhalara un suspiro de aprobación. 7. Epílogo final. El legado, que llama a las estrellas. Mientras el sol despuntaba tras los cerros, la cofradía de la obsidiana se reunió por última vez en círculo bajo la ceiba. Decuani alzaba el báculo de obsidiana y con voz resonante proclamó: que este cofre quede sepultado en la raíz del futuro, para que toda generación alce su vista al cielo y encuentre en las estrellas el llamado a sanar y a amar sin prejuicios. Isabela, con la mirada llena de esperanza, añadió: y que cada eclipse y cada luna nueva nos recuerde el juramento eterno. Veritas, cura, concordia, eclipse. El coro infantil emergió con la cuarta estrofa en un susurro prolongado: mi memoria, luz eterna, que nunca conozca el velo del olvido. El viento elevó el canto y lo dispersó en ráfagas de promesa. Bajo la sombra protectora de la ceiba, el rancho Los Alisos selló el final de la saga, una historia de amor, de medicina, de coraje y de verdad, destinada a resonar en cada alborada y a florecer con fuerza renovada en los corazones de todos aquellos que al alzar la vista al firmamento sintieran el llamado de la alianza perpetua.